bien difícil. Todavía yo lo leo. Yo leo esa orden y yo digo, ¿en serio? Yo digo, eso fue Dios, en verdad, un mensaje divino, porque no había de otra, no había de otra. Si tú te dejas llevar por los sectores, había opiniones distintas. Y yo sopesé conmigo misma y me pasé allí caminando, me amanecí pensando en Fortaleza, ¿qué hago, Dios mío, Señor? Y dije, yo voy a cerrar. Era algo, ¿verdad?, que veníamos observando de las situaciones que estaban ocurriendo a nivel internacional. Cómo se estaba manejando la pandemia ya declarada por la Organización Mundial de la Salud, cómo la estaban manejando en España, en Francia y Italia, que eran los lugares, ¿verdad?, que más trascendía. Así que cuando vimos que eso iba evolucionando con una rapidez increíble, y vimos particularmente en España cómo los médicos hablaban y expresaban el que no podían manejar la situación de la pandemia, las personas que estaban muriendo. Y a su vez veíamos en Nueva York que no pudieron manejar la situación, que colapsa el sistema de salud, pues a pesar de que nosotros estábamos trabajando aquí con otra emergencia, ¿verdad?, que eran los terremotos, pues siempre me mantuve bien pendiente a eso. Y ya cuando empiezan a ocurrir las primeras sospechas de COVID, recordarás aquel concierto de salsa, donde empiezan a haber unos síntomas de las personas que estaban allí y surge que el doctor panameño que vino al concierto de salsa dio positivo en COVID en Panamá. Y él sabía que tenía COVID y vino a Puerto Rico y vino a ese concierto. Ahí pudimos identificarlo, hablar con él, identificarlo en dónde estaba sentado. Así que ahí empezamos a decir todos los que estaban en la fila tal y la fila tal, y empezamos a tratar de reconstruir la cantidad de personas que pudieron haber estado expuestas a este señor. Ahí reconstruimos dónde fue el taxi en que se montó, dónde desayunó, con quiénes habló, y pudimos tracear todo eso, hasta que entonces vienen posteriormente los turistas italianos, donde su diagnóstico fue confirmado que había sido COVID. Así que ya para el viernes 12 de marzo, nosotros, viendo la situación que estaba ocurriendo, yo consulto, ¿verdad?, porque era una situación compleja, con el presidente Trump en ese momento, Donald Trump, de que yo iba a decretar un estado de emergencia. Ahí es una advertencia, ¿verdad?, a todos los puertorriqueños de que estábamos enfrentando una posible pandemia también en Puerto Rico. En ese momento recordarás que hubo unas noticias de un compartir de las personas en la placita. Así que cuando yo veo eso en la placita, que la gente, a pesar de la declaración de emergencia, como que no habían entendido la urgencia de la situación, sopeso durante todo ese fin de semana, ¿verdad? Fue una situación bien compleja, porque era pensando cómo yo puedo evitar que la gente se contamine. Mi prioridad y mi norte siempre fue salvar la vida de la gente, porque lo que yo estaba viendo no quería que le pasara a Puerto Rico. Así que en ese sentido, el domingo tomó la decisión de cerrar. Fue una decisión compleja, difícil, pero para mí la prioridad fue la gente, fue salvar la gente. Solicitó la renuncia al secretario Rafael Rodríguez, una persona que yo aprecio, que yo la quería porque es un hombre bueno. Pero el problema en este momento, el problema fue, ¿verdad?, que quizás veía un poco liviana la situación. Yo hoy en día leo esa orden ejecutiva y no te voy a negar que me da un sentimiento brutal, un sentimiento bien profundo, porque veo esa desesperación de salvar la gente que tuve en ese momento y que sopesó más que cualquier otra situación económica. De lo económico nos podemos recuperar. Si perdemos la vida no lo podemos hacer. Pero el COVID era algo que nadie sabía lo que era, de dónde venía, cómo se manejaba, cómo había el antídoto. O sea, no había nada, ¿verdad? Solamente era un enemigo que teníamos quitándole la vida a los puertorriqueños. Así que en ese sentido, yo entendí que era necesario tener un consejo de personas facultativos médicos que me ayudaran a mí a tomar las decisiones. Ahí es que conformamos por orden ejecutiva el Task Force médico. Lo primero que me dice el doctor Segundo Rodríguez fue:
usted tomó la decisión correcta porque según nuestros cálculos, aquí pueden haber 300,000 contagiados y más de 15,000 muertos en Puerto Rico. Y eso para mí fue una cosa inaceptable, una cosa que me estremeció, ¿verdad? Y yo dije, no, pues eso no le va a pasar a los puertorriqueños, eso no va a pasar. Así que en ese sentido, ellos, cada decisión, no había nada al azar. Todas las decisiones que tenían que ver con los cierres o las aperturas o las restricciones estaban avaladas por el Task Force médico, pero también tenía un Task Force económico. Así que eso permitió que esa curva del contagio permaneciera bajita durante mucho tiempo y que salvara la vida de los puertorriqueños. Yo tengo que estar sumamente agradecida de todos los puertorriqueños que entendieron la urgencia. Así que en ese sentido, el Task Force médico para mí fue un aliado extraordinario y el doctor Lorenzo González, secretario de Salud, y el general José Reyes fueron dos pilares en esa batalla porque estuvimos mano a mano luchando para lo que se pudo al final del camino, al cabo del tiempo, ¿verdad? Sabemos que fue la decisión correcta. Sin duda era una gran preocupación porque veíamos cómo el sistema de salud de Nueva York, que tenía todos los recursos del mundo, había colapsado. Así que eso teníamos que protegerlo. Teníamos que proteger que nuestro sistema de salud respondiera no solamente al que daba COVID y podía estar en cuarentena en su casa, al que tenía COVID y estaba hospitalizado y al que tenía COVID y estaba en intensivo, que necesitaba sus ventiladores. Así que el sistema de salud tenía que responder para esos tres criterios médicos. Así que afortunadamente ese monitoreo que tuvimos estricto, con mucho seguimiento, nos permitió que nuestro sistema de salud siempre pudiese responder y que nunca colapsara como otros sistemas de salud del mundo, ¿verdad? Y nosotros, el de nosotros que era un sistema de salud frágil, ¿verdad? Pudimos mantenerlo fuerte como respuesta a la pandemia. Teníamos mucho celo de evitar el contagio y eso fue lo que, ¿verdad? Tuvo la oportunidad y ahí vinieron las órdenes ejecutivas de la alarma o lo que dicen la chicharra de Wanda, exacto, esa misma. Exacto. Lo de las tablillas y todas las, ¿verdad?, medidas que se usaron para poder detener la propagación. Yo no me vacuné en el 2020, así que yo me vacuné después del 2021, así que el plan de vacunación se ejecuta empezando el 2021. Y sí es importante destacar que hubo una vacuna, porque todos recordarán que fue público, ¿verdad?, que el presidente Trump ejerció cierta presión en las farmacéuticas para que crearan la vacuna. Y eso es la realidad, y esa es la historia. Obviamente no estamos en las mismas situaciones, en las mismas circunstancias, ¿verdad? Estamos hablando en el 2020 de una situación que todo el mundo desconoce. Cómo se da, cómo surge, cuáles son los componentes, o sea, es algo totalmente desconocido y probablemente, ¿verdad?, en ese momento hay unas recomendaciones que probablemente las situaciones y las circunstancias hoy en día puedan ser diferentes. En ese momento, pues surgió esa información de que había habido un mal manejo de las pruebas o de los fondos. En ese momento, yo le dije al pueblo de Puerto Rico, recuerdo la conferencia de prensa que le presenté todos los documentos, que los funcionarios públicos habían hecho el trabajo adecuadamente, que nadie había incurrido en alguna negligencia. A pesar de todo lo que pasó y de las vistas y todo aquello, hoy sabemos, porque el caso se investigó, y más allá de cualquier duda que pueda tener la gente, se determinó que nadie cometió delito, que no hubo malversación de fondos. De hecho, el dinero que se había transferido para las pruebas fue devuelto.